Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar y esta es probablemente la fotografía del 2022. Los ucranianos izan su bandera en Izium, que tomaron después de una ofensiva relámpago que duró solo 4 días. Esto tomó desprevenido a todo el mundo, especialmente a los rusos obviamente, y hay varias preguntas que hacerse acá. Primero, ya varias personas están hablando de la derrota rusa en Ucrania. Ya la están dando por terminada la guerra, aunque obviamente los combates van a seguir varios meses. Probablemente haya una tregua espontánea en la primavera nórdica del 2023 y quizás le siga después un cese al fuego formal. Pero todavía tenemos varios meses de actividad. Una pregunta curiosa es esto, porque esto fue en el Izium, queda en el norte de Ucrania, y todos los indicadores era que Ucrania iba a lanzar una ofensiva en Gerson, casi en la costa del Mar Negro. Entonces la pregunta es, ¿Gerson era una diversión y esta era la verdadera ofensiva? ¿O estos tipos lanzaron un ataque como diversión para distraer a los rusos y apoyar indirectamente la ofensiva en Kherson, que por cierto sigue en marcha, y tuvieron un éxito completamente inesperado? Es difícil saberlo esto. Una diversión es lo que en estrategia militar es lo que en el juego de naipes se llama un farol. Es una distracción, es algo que parece amenazar algo, pero en realidad no tiene fundamento. Como cantar truco con un cuarto de copa, digamos. Eso es una diversión. ¿Qué pasa? Que estos tipos, los que tomaron Izium, tienen tanques soviéticos de la década del 60 y hay fotos de los reclutas ucranianos en Gerson con usando los fusiles de muleta, apoyando la boca del fusil en el piso. O sea, ninguna de las dos fuerzas de choque son precisamente los indestructibles con Sylvester Stallone, ¿no? Entonces cuesta saber cuál es el farol realmente. Pero bueno, y aunque repito, quedan varios meses de guerra por delante, lamentablemente. Eh, Quería reflexionar, compartir un par de reflexiones sobre lo que creo que va a ser la posguerra. Rusia tuvo en Ucrania lo que podemos llamar una derrota pírrica, o sea, el negativo de la victoria pírrica. El rey Pirro de Piro derrotó a los romanos en una batalla, ordenó contar los muertos. Cuando le dijeron cuántos muertos habían tenido, declaró, dicen, otra victoria como esta y estamos acabados. Yo creo que, aunque podemos hablar ya de la derrota militar rusa en Ucrania, desde luego están tratando de salvar todo lo posible. Dudo mucho que los ucranianos recuperen la ciudad de Mariupol. O sea, algo obtuvo en el campo de batalla Rusia, no fue una derrota total. Pero me parece que lo que más obtuvo no fue en el campo de batalla, sino en el campo diplomático. Las sanciones económicas contra Rusia fueron un fracaso épico, porque si bien lograron devaluar el rublo, cuando Rusia le cerró el gas a Europa, los efectos como represalia a las represalias económicas, como sanción a las sanciones, los efectos en la economía europea fueron devastadores. Yo creo que la Unión Europea está gobernada por mucha gente que se ha creído sus propias mentiras, que creen que sus fuentes de energía de juguete son realmente lo que los provee de electricidad, lo que los provee de calefacción. O sea, creían que podían ir a la guerra con Rusia cuando Rusia podía hacer el mismo efecto que un bombardeo nuclear cerrando la llave del gas.
Y la segunda cuestión es la segunda victoria importante Rusia en este conflicto. Me parece que fue que mostró que su armada puede bloquear de modo efectivo el puerto, ¿cómo se llama este puerto? El puerto de Odessa en Ucrania, que finalmente dejó salir a los barcos cerealeros, dicen oficialmente por razones humanitarias, en realidad ya no tenía, ya habían demostrado su punto, no tenía sentido continuar bloqueándolos. Tuvo que intervenir su aliado Turquía, que es nominalmente miembro de la OTAN, para esto. Y creo que Rusia ganó ahí, ganó y ganó, porque quedaron como los buenos de la película. Mirá qué buena gente que somos, lo dejamos salir estos barcos. Y también demostraron que si querían no los dejaban salir. Si querían te provocaban una hambruna que iba a provocar millones de muertos en África y una ola migratoria descontrolada hacia Europa. Eso creo que son los dos puntos fuertes que obtuvo Rusia en este conflicto, al margen de lo que ya podemos considerar una derrota militar. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo va a ser la posguerra de Ucrania? Bueno, yo creo que esta fue la primera de una serie de guerras por proxies. Le van a seguir probablemente una guerra contra Transnistria o guerra civil moldava, según a qué bando le pregunten. Probablemente haya una guerra por proxies entre Polonia y Bielorrusia. Probablemente haya guerras por proxies en Mali y otros países africanos. Yo creo que la etapa de las guerras por proxies va a durar toda esta década. Ucrania fue simplemente la primera. Lo que estamos viendo es que simplemente el conflicto que empezó en 2011 con la Revolución Árabe, que algunos analistas llamaron la pequeña Guerra Fría, yo creo que simplemente lo que estamos viendo es que ya no es más pequeña. Ya estamos de lleno en la Segunda Guerra Fría, en un conflicto de la misma magnitud, de la misma escala que la que se llamó Guerra Fría, y ahora bueno, ya hay que empezar a llamarla la Primera Guerra Fría. Y yo creo que en esta Segunda Guerra Fría las guerras por proxies van a durar toda la década, probablemente parte de la década del 2030, y después le van a seguir operaciones de los enemigos de la Federación Rusa para desmantelar a Rusia por dentro, provocando el surgimiento de movimientos separatistas de todo tipo, étnicos, religiosos, territoriales, etc. Van a tratar de atomizar Rusia. El objetivo de la OTAN ya no es más que Rusia deje de ser una amenaza global como fue en la Primera Guerra Fría. El objetivo de la OTAN ahora es que Rusia no exista más. Es que Rusia desaparezca del mapa literalmente. Y esto va a durar décadas. Este conflicto va a durar décadas. La otra cuestión que quería comentar, la otra reflexión que quería hacer, es que Ucrania fue una guerra vintage. O sea, no se ve como una guerra del 2022. Se ve como una guerra de la primera mitad del siglo pasado. No solo en el campo militar, donde vemos la guerra de trincheras, los frentes interminables, formados por infantería respaldada por artillería, donde se avanza metros por día y los dos bandos se refugian en trincheras. O sea, la Primera Guerra Mundial de vuelta, 100 años después. La aviación tiene un rol secundario, más que nada de observación, aunque hubo algunos bombardeos, pero no fueron lo principal. Más que nada la aviación lo que hizo fue mirar, fue observar desde el aire apoyando a la infantería. O sea, fue tanto en lo militar fue vintage, con mejoras tecnológicas sin dudas, pero fue básicamente la guerra de 1914, y no solo en lo militar. Hay
es una guerra vintage en la motivación, territorio, e incluso en los discursos ideológicos. Lo que los rusos llaman con el eufemismo del euroasianismo, que en realidad es la doctrina nazi del espacio vital con otro nombre. En todos los aspectos fue muy retro. No parece una guerra de hoy. Y yo creo que esto se debe a que todos los discursos de las últimas décadas se han caído a pedazos. La idea de vamos a fomentar la apertura de los mercados porque eso va a llevar a establecer regímenes democráticos. La idea del Consejo de Washington, esto demostró ser un rotundo, espectacular, épico fracaso. La doctrina rusa del Estado-civilización tampoco demostró ser gran cosa. Yo creo que 1 o 2 años atrás le dediqué un video a este tema, creyendo que iba a ser un asunto importante. Y no, en realidad, el discurso de que, bueno, nosotros podemos cometer una injusticia hoy porque estamos replicando una injusticia del pasado, no convence a nadie, ni propios ni ajenos, y por lo tanto rápidamente fue desapareciendo del discurso de todas las potencias. Fue algo que cada vez se usa menos, ese argumento. Que bueno, acá en algún momento de la historia hubo un imperio, por lo tanto tiene que volver a haber un nuevo imperio, como si un imperio fuera una institución legítima. Y la idea de la importancia desmesurada al quinto espacio, es decir, a las cuestiones de propaganda, a la información, al control de la internet, resultó no ser tan importante como se creía. O sea, cuando no tenés comida, no tenés calefacción, resulta que tener Twitter no es tan importante como creía mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Al caerse a pedazos todas estas ideas de las últimas décadas, se vuelve a una visión anterior de la estrategia, se vuelve a lo más básico, a lo más concreto. Es decir, territorio, población, recursos naturales como el gas, el petróleo, control de las vías comerciales como el puerto de Odessa. Se va al naufragar los discursos, bueno, ¿qué queda? Queda lo concreto, tangible, y por eso se está peleando en Ucrania. Se está peleando por territorio, se está peleando por la población, se está peleando por recursos naturales, se está peleando por un puerto, o por 2 puertos, Mariupol y Odessa. Se fue muy a lo concreto, a lo tangible, al naufragar todos los discursos. Y eso creo que es otra cuestión que le da un aire muy retro, muy vintage a esta guerra. Falleció la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años de edad. La causa de su muerte fue, bueno, básicamente tener 96 años de edad. Y fue una reina muy popular, y en los 70 años que duró su reinado, yo creo que muy poca gente distinguió entre la institución de la monarquía y la mujer de carne y hueso. Los únicos que hablan de la corona como una entidad legal, como una entidad jurídica abstracta, son los diplomáticos y afines. Para la gente de a pie, lo que existía realmente era la mujer de carne y hueso, sobre cuya corona se apoyaba una corona material y literal. Y eso creo que va a cambiar en los próximos años. Y en mayor o menor medida dependiendo de sobre qué cabeza se apoye esa corona. Si por esas cosas de la vida y del destino, porque la muerte no es precisamente algo predecible y calculable, la corona termina yendo rodando a parar a la cabeza del príncipe Andrés, del principito valiente, que va con mucho entusiasmo a algunas islas y sale corriendo cuando lo cagan a tiro en otras.
Creo que vamos a tener la República de Inglaterra muy rápidamente en ese caso. Pero en cualquier caso, incluso si esa es una probabilidad muy rara, en cualquier caso, yo creo que un inglés republicano en los próximos años va a dejar de ser algo así como un árabe budista. Va a ser algo bastante común. Yo creo que en los próximos 5 años va a surgir un partido político en Inglaterra explícitamente republicano y no va a ser más que crecer en las próximas décadas. Quería comentar también algunas reacciones que hubo a la muerte de la reina Isabel II. Yo expreso mi admiración, mi respeto por la persona. No se me olvida que fue una enemiga de mi país. Y alguien me preguntó qué opinaba del conflicto de las Malvinas y se creo que se puede solucionar con alguna clase de acuerdo. No puede haber un acuerdo entre la fuerza y el derecho. Esto es lo más básico de la diplomacia. La frontera entre Argentina y Chile, por ejemplo, fue pactada por 2 generales en campaña que trazaron una línea imaginaria entre lo que en su época eran en buena medida, en un 50% más o menos, era territorio inexplorado. Como se imaginarán, cuando clavar un poste concreto y tangible en el mundo real, eso fue bastante complicado. Las discusiones se caldearon bastante y ambas partes varias veces amenazaron con usar la fuerza para respaldar el derecho que creían tener. Finalmente, por suerte, eso nunca ocurrió y tenemos la frontera finalmente terminó totalmente dibujada de punta a punta y se acabó. Ya no hay más conflicto. Bien, pero eso ocurre entre gente que tiene derechos parecidos y están en desacuerdo en cómo se debe interpretar el derecho. O cada uno trata de llevar agua para su molino. No puede haber, en cambio, ninguna solución pacífica final cuando un bando tiene únicamente la fuerza y no tiene nada más que la fuerza, que es el caso de la ocupación británica de las Malvinas. En el conflicto de las Malvinas hay un bando, la Argentina, que tiene el derecho, y hay un bando, Gran Bretaña, que tiene la fuerza. No puede haber un acuerdo entre la fuerza y el derecho. Me dirán, bueno, mientras tengan la fuerza no necesitan el derecho, me dirá algún maquiavélico, algún cínico. Las cuestiones humanas cambian y a veces cambian muy rápido. ¿Ustedes creen que un país como Inglaterra, donde los ingleses para entrar en algunas partes de su capital tienen que pedir permiso, ¿ustedes creen que esos tipos van a seguir teniendo el poder militar que tienen hoy en día por mucho tiempo? Las cuestiones humanas cambian. Hay cuestiones que simplemente hay que darles tiempo. Esto es una cuestión, o sea, no se me olvida esto. No se me olvida que Isabel II fue una enemiga de mi país. Esto no me impide expresar mi admiración, mi respeto por la mujer de carne y hueso que fue. Lo que quería comentar es que cuando veo a alguien haciendo cosas como descorchar champán por la muerte de alguien que le caía mal, estoy viendo a una persona que se considera un ser humano de segunda, que considera que habita un país de segunda y se está comportando en consecuencia. Y yo no estoy de acuerdo con esos supuestos. Hay la misma relación entre los descorchadores de champán y la gente que está verdaderamente dirigiendo los destinos del mundo, la misma relación que entre el hincha y el jugador de fútbol. El hincha es un tipo con sobrepeso que bebe demasiado alcohol y si quiere patear una naranja en la calle le erra, y sin embargo se permite insultar a un deportista profesional, decirle burro, fracasado, no porque se crea superior, sino porque se cree irrelevante.
El hincha, repito esto, el hincha que insulta a Messi no es porque se considere un futbolista superior a Messi, es porque se considera irrelevante. Entonces, como él no tiene ninguna importancia y no se le ocurre, no se le cruza por la cabeza que pueda juzgarse con la misma vara de medir que Messi, se permite insultarlo a Messi. Ese es el hincha. Y ese es el mismo tipo humano que estaba descorchando champán ante la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Y así, porque se consideran gente de segunda, seres humanos de segunda en un país de segunda, así votan. Así votan. Votan a gente como los Fernández, y cuando se cansen de los Fernández van a votar a Macri, y cuando se cansen de Macri van a votar otra vez a los Fernández. Porque creen que esos son la gente que tiene que gobernar un país de segunda y a gente de segunda como ellos. Bueno, yo no me considero un ser humano de segunda y por eso no descorché champán ante la muerte de una enemiga a quien respetaba profundamente. Porque yo no me considero un ser humano de segunda. Y cada vez que aparece en la arena política argentina, cada vez que aparece alguien que no habla como hincha, alguien que dice, nosotros vamos a hacer nuestra política, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, tiene un breve periodo de popularidad y rápidamente desaparece. Y pongo un ejemplo de cada vereda para que no estoy hablando de una cuestión de izquierda-derecha. Luis Zamora y Olmedo. Digo uno de cada vereda. Tienen en común que no tenían actitud de hincha, esos dirigentes políticos. Breve periodo de popularidad y desaparecen porque no, pará, la gente dice, no, pará. Este tipo está hablando como si nosotros fuéramos los importantes, nosotros fuéramos los que importan. No, nosotros somos los que agitan banderitas, los que tocan tambores, los que tocan el bombo. Por eso no me van a ver a mí... No me van a ver a mí festejando, no me van a ver a mí descorchando champán por la muerte de nadie. Nos estamos viendo, hasta la próxima.